¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Soy el profesor François Infanzón. Aquí estamos en el grupo Círculo de Estudios Camargo, ¿ya? Estamos con un nuevo tema. El tema es el polígono. Ustedes ven ahí una definición formal de lo que es un polígono, puesto que la definición etimológica consiste básicamente en los prefijos poli, que significa varios, ¿ya? Y gono, que significa lados. O sea, etimológicamente el polígono vendría a ser una figura que tiene varios lados. Pero la formalidad con el tiempo se fue dando. Y esta definición es la que actualmente define a un polígono. Figura formada por segmentos que unen en forma consecutiva, como dice ahí, a 3 o más puntos, que tienen las siguientes características. Ningún par de segmentos se cortan, excepto los extremos, ustedes que lo llaman vértices. Ningún par de segmentos con un extremo común son colineales. O sea, dos lados, que ustedes le llaman, no pueden estar en línea recta. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien. A los segmentos se le llaman lados y a los extremos, por supuesto, se les llaman vértices. Chequen aquí este dibujo de un polígono de n vértices, de n lados. Está representado por el color rojito, ¿ya? Las líneas punteadas significan que el polígono tiene n lados y no se puede estar dibujando todos los lados, por eso que se describe de esa forma. Las V1, V2, V3 hasta Vn son los vértices, que son los extremos del polígono, ¿ya? Y cada línea, por ejemplo, V1, o sea, V1, V2, se denomina lado. Cada segmento que une dos extremos se le llama lado, ¿ya? Dos lados, ¿qué cosa forman? Un ángulo interno. Un lado y la prolongación del otro determina un ángulo externo. El ángulo interno con el externo forman un par lineal, o sea, sus medidas son adyacentes suplementarios. Quiere decir que en un vértice, un ángulo interno con su externo suman 180. ¿Ya? Otro elemento fundamental, la cual se va a trabajar acá, es lo que se llama diagonal. La diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. También le dicen atajo porque es el segmento, el camino más corto para ir de un vértice a otro vértice, ¿ya? Se le llama diagonal. Estos son los segmentos básicos, los cuales nosotros vamos a tratar en estos momentos, ¿ya? Bien. Vamos a ver a un tipo de polígono que se puede dibujar con la definición, que se llama polígono convexo, cuando una recta secante determina a lo más dos puntos de corte. ¿De acuerdo? En este caso, como tiene 5 lados, se le dice pentágono convexo. También hay otro tipo de polígono que se llama no convexo. Antiguamente le decían cóncavo. ¿Y cuándo un polígono es cóncavo? Cuando una recta secante puede cortar en dos o más puntos de intersección con respecto a este polígono. Y este polígono, como tiene 6 lados, se le llama hexágono. Y por la forma que tiene, es no convexo. ¿Ya? Muy bien, muchachos, el estudio básicamente se va a dar en el polígono convexo, en las formulitas. Por el momento vamos a la clasificación. Chequen aquí, por favor. Vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de lados que tiene un polígono, ¿ya? Obviamente, cuando tiene 3 lados, se llama triángulo, 4 lados, cuadrilátero, pentágono, heptágono, y aquí falta, por supuesto, el hexágono. Muy bien, ¿no?
y así sucesivamente, el hexágono, ¿ya? Y luego viene el heptágono, ¿no es cierto? Y aquí se salteamos, ¿ya? Heptágono, 7. Y el 8 va a ser el octágono o el octógono. Y 9 se va a denominar nonágono, muy bien, ¿ya? La 10 se va a llamar decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono y 20 icoságono. Ya solamente son nombres establecidos según, obviamente, en el examen de admisión de San Marcos y la U. ¿Ya? Por ejemplo, si en un examen de admisión te dicen el polígono de 14 lados, no tiene un nombre específico. Se le menciona por el número de lados que tiene dicho polígono. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Dice, todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos internos. Eso se puede ver acá, en este grafiquito. Pentágono significa 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos internos, también 5 ángulos externos. Eso es lo que explica esa observación. Vamos a ver otra clasificación, de acuerdo a las medidas de sus lados y ángulos. ¿Cuándo un polígono va a ser equilátero? Un polígono es equilátero si los lados son congruentes, o sea, lados de la misma longitud. Puede ser convexo o no convexo. Ahora, si tú quieres obtener su perímetro, es muy sencillo. Calculas un lado y lo multiplicas por la cantidad de lados que tiene. Imaginemos que esto es 5 metros. Queremos el polígono, multiplica por el número de lados. Observen acá este gráfico, por favor. Miren esta figurita de 4 lados. Se llama cuadrilátero equilátero, pero conocido como rombo. El de acá, ¿cómo se llamará? Ojo, ¿qué forma tiene? Convexa, por lo tanto se le va a llamar hexágono convexo equilátero. Y esta que está acá se llama pentágono convexo equilátero. Y esta última, que está acá, se le llama pentágono no convexo equilátero. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Y ahora vamos a ver al polígono equiángulo. Un polígono se denomina equiángulo si sus ángulos internos son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Como consecuencia también, sus ángulos externos tienen la misma medida, ¿no? Por ejemplo, acá, el primer grafiquito es un polígono de 4 lados. Tiene ángulos iguales a 90. Por lo tanto, esto se llama cuadrilátero equiángulo, conocido como rectángulo. ¿Cómo se llamará esto? Bueno, esto se llamará, tiene 6 lados, hexágono convexo equiángulo. ¿Y este que está acá? Muy bien, eso se va a llamar pentágono convexo, muy bien, pentágono convexo equiángulo. Y este último que está acá, este último, de hecho es no convexo, ¿de acuerdo? Pero vamos a contar cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Por lo tanto, este se va a llamar dodecágono no convexo equiángulo. Porque en las esquinas hay ángulos rectos. Por esa razón se le llama dodecágono no convexo equiángulo. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta otra parte, por favor, sobre el polígono regular, que es muy interesante, ¿ya? Miren a ver del polígono regular. ¿Cuándo un polígono es regular? Primero tiene que ser convexo, ¿de acuerdo? Tiene que ser convexo. Luego, ¿qué tiene que ser? Equilátero, o sea, lados congruentes, ¿ya? Y también convexo equilátero, y acá le colocamos equiángulo. Muy bien, jóvenes, equiángulo. ¿De acuerdo? A la vez. O sea, esa es la característica para que sea un polígono regular. ¿Ya?
¿Cómo se calcula el perímetro? Bueno, la longitud de un lado multiplicado por la cantidad de lados que tiene. Este cuadrilátero se llama cuadrilátero regular porque tiene ángulos iguales y lados iguales, conocida como cuadrado, ¿no es cierto? El que está acá es hexágono regular. Y el otro, pentágono regular. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver las formulitas generales para un polígono convexo de n lados. Sobre todo con respecto a las diagonales, ¿no es cierto? Primera formulita. Número de diagonales trazadas solo desde un vértice, nada más. ¿Ya? Es n menos 3. Ejemplo, si tú tienes un pentágono, tiene 5 lados, n vale 5. Colocas acá 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Y observarás que solo de un vértice puedes trazar 2 diagonales. Si queremos calcular todas las diagonales de un polígono, tienes que aplicar esta fórmula. dt significa diagonales totales. La formulita dice n, paréntesis, n menos 3 sobre 2. Esa es para allá la cantidad total de diagonales de un polígono. ¿Ya? Vamos para la número 3. Si tú quieres calcular la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿ya? Convexo, entonces lo que tienes que hacer ahí, aplicar esta fórmula. Suma de los ángulos internos equivale a 180 grados multiplicado por el número del lado menos 2. Por ejemplo, el triángulo, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? 180. Pues n es 3. 3 menos 2, 1. Y para un cuadrilátero, ¿cuánto es? Cuadrilátero convexo. Exacto, 360. Entonces n es 4. 4 menos 2, 2 por 180, exactamente es la formulita. ¿Ya? Ahora, para hallar la suma de las medidas de los ángulos externos para un polígono convexo, es 360 grados. No depende del número de lados. Para cualquier polígono, ¿ya? A partir de un triángulo, por supuesto, la suma de los ángulos externos equivale a 360 grados. Ahora, como tú sabes acá, esto viene a ser la suma de todos los ángulos internos. Pero si tú quieres calcular uno de ellos, todos se tienen que repetir. Por esa misma razón, el polígono tiene que ser equiángulo o regular, porque ambos tienen ángulos iguales. El ángulo interno lo vas a calcular como la suma total de todos los ángulos dividido entre n. Ya sabes quién es n, el número de lados. Lo mismo sucede en la número 6. Si tú quieres hallar la medida de un ángulo externo, el polígono puede ser equiángulo o puede ser regular. Para cualquiera de los dos, porque ambos tienen ángulos externos de la misma medida. El ángulo externo equivale a 360 grados sobre él. Tú te das cuenta que esta fórmula es más simple que el ángulo interno. Si tú deseas calcular el ángulo interno, te recomiendo primero que calcules el externo. Imagínate un externo, a ver. Vamos a suponer que n vale 5. 360 entre 5, ¿cuánto sería? 72. El externo de un pentágono equiángulo regular es 72. Y el interno es el suplemento. 180 menos 72 te sale 108. Por eso que esta formulita de 360 sobre n es muy versátil. Se usa prácticamente en la mayoría de los ejercicios. Ahora, tenemos acá un caso especial solo para el polígono regular. Se llama ángulo central. ¿Por qué se llama ángulo central? Cualquier polígono no tiene ángulo central. Son todos aquellos que se pueden inscribir en una circunferencia. Los únicos que se inscriben en una circunferencia exactamente es el polígono regular. Por eso tiene su formulita 360 grados sobre n. Notarás que es equivalente a la medida del ángulo externo. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay una nota muy interesante, una observación que hay que tomar en cuenta. Dice, vamos ahora a ver un gráfico sobre las medidas de los ángulos internos y externos diagonales del pentágono y el hexágono, que básicamente se trabaja mucho con eso. ¿Ya? Vean aquí, por favor, lo siguiente.
Miren este gráfico, rapidito nomás. En ese gráfico, ¿qué ves? Esto es un pentágono equiángulo. ¿De dónde sale la medida de esos ángulos? Por ejemplo, ¿cómo voy a calcular este ángulo externo? Por la formulita. El ángulo externo se va a calcular, en este caso, como es equiángulo, es 360 sobre n, pero como n es 5, 360 entre 5 es 72. Y por lo tanto, si ya conoces el ángulo externo, es fácil conocer el ángulo interno. ¿Por qué? Porque es el suplemento de 72. ¿Te diste cuenta? Y con eso consigues que todos los angulitos internos de un pentágono equiángulo vale 108. ¿De acuerdo? Cuando dice pentágono equiángulo es porque los lados no tienen nada que ver con los ángulos. En cambio, tenemos un pentágono regular, ahí la cosa cambia. Chequen bien, por favor, acá. Este angulito, ¿cuánto mide? Muy bien, mide 108. ¿Por qué? Porque el ángulo interno es igual que un equiángulo que un regular. Es lo mismo. Y acá tenemos otro. ¿Viste? También tenemos así. ¿Y qué cosa puedes notar de un pentágono regular? Notas que las diagonales tienen la misma longitud. ¿Por qué? Mira este triangulito, bolita azul, 108. Es congruente con el otro de acá. Por lo tanto, se cumple que un pentágono regular, las diagonales tienen la misma longitud. Y si tú deseas trazar otra diagonal, esta otra diagonal tendrá, por supuesto, el mismo valor que las otras. O sea, este es un caso particular, ¿no? Las diagonales, que son 5, todas tienen la misma longitud. Es más, podrías acá calcular cada angulito. Se podría, ¿sí o no? ¿Que vale cuánto? 36, y este también valía cuánto. Y así sucesivamente se puede hacer muchas cosas. Con respecto al hexágono equiángulo, ¿por qué vale 60? Justamente porque es 360 entre 6, ¿no? Se aplica, ¿te das cuenta que se aplica bastante el ángulo externo? Por esa misma razón es muy versátil, ¿ya? En un hexágono equiángulo su ángulo externo es 60 y su interno, ¿cuánto vale? Muy bien, 120. Y el 120 se puede repetir aquí, aquí, porque todos los ángulos de un hexágono, en este caso, valen 120. ¿Y qué particularidad tiene el hexágono regular? En el hexágono regular, por supuesto que todos los ángulos son de 120, pero esta característica, chequea bien, este lado es igual que este lado, lo que no sucede en el equiángulo. Si este es A y A y este es 120, tú sabes, por tu experiencia, que esta línea debe ser A raíz de A. ¿Te diste cuenta? Y además puedes hacer muchas cosas acá. Por ejemplo, ¿no? Este angulito de acá valdría 30, y el otro también, ¿cuánto valdría? Exactamente 30. Y también puedes establecer, pero como todo vale 120, te tendría que ser 90. ¿Te diste cuenta? Y obviamente, acá estamos en un triángulo notable de 30 y 60. Sería 30 y este sería 60. ¿Y qué descubres? Que esta diagonal en horizontal vale exactamente el doble del lado. ¿Ves cómo se descubren muchas cosas? Esas son las particularidades del pentágono y del hexágono, tanto equiángulo como regular. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ahora vamos a resolver los ejercicios. Muy bien. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver los ejercicios de su separata, ¿ya? Vamos a empezar con la pregunta número 1. En un polígono equiángulo, la medida de su ángulo interior es el triple de la medida de su ángulo exterior.
calcule el número de diagonales. Según el dato, la medida del ángulo interior es el triple de la medida del ángulo exterior. ¿Ya? Y piden número de diagonales. La fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Eso indica de que tengo que calcular el número de lados. La medida del ángulo interior de un polígono equiángulo es 180 grados por n menos 2 dividido sobre n. Ese es igual al triple de la medida del ángulo exterior, 360 sobre n. Haciendo las simplificaciones, 180 a 1, 180 a 2, tendrías n menos 2 igual a 6, por lo tanto n vale 8. Ese vendría a ser el número de lados, es un octógono. Y reemplazando acá, diagonales totales sería 8 por 8 menos 3 sobre 2. Conclusión, la respuesta es 20. Y esa es la solución del problema número 1. Pregunta número 2. Interiormente a un pentágono regular ABCD se construye un triángulo equilátero APB. Y bien, calcule la medida del ángulo DPE. Muy bien, muchachos, vamos a colocar aquí las letras que corresponden a los vértices. A, B, C, D, E. Como es regular, significa que todos los lados deben tener la misma medida. Así como también sus ángulos internos deben tener la misma medida. Y luego se construye en el interior el triángulo equilátero APB. Como es equilátero, todos los lados deben ser iguales a B. Ahí está. Y en el ejercicio te piden que calcules el ángulo DPE. Estamos hablando de trazar DP y PE. Te piden el valor del ángulo X. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero son de 60. Eso ya lo sabemos. ¿Y cómo saber la medida del ángulo interno de un pentágono? Hemos hecho ya la teoría, todo lo respecto al pentágono, ¿ya? Regular. Pero acá podemos repasar un poquito la fórmula del ángulo exterior de un pentágono. Sería 360 sobre 5, y esto sería 72. Si el externo vale 72, entonces el interno, ¿cuánto tiene que ser? 108. Entonces aquí le está faltando 48 y 48. ¿Ya? Ahora bien, nótese que este ángulo es igual que este ángulo, porque este triangulito es isósceles. Y completando angulitos, cada uno debe ser 66. Y como todo tiene que ser 108, le está faltando 42. Voy a hacer un pequeño trazo auxiliar uniendo P con C. ¿Con qué objeto? Con la regla. Pero también para hacer lo siguiente. El triángulo
que ustedes ven a la izquierda es igual que el triángulo de la derecha. ¿Por qué casos son congruentes? Por el caso LAL. Nótese que el triángulo EAP es congruente al triángulo PBC, ¿no? Es un triángulo que muy conocido, por el caso LAL. Por lo tanto, estos lados tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Tienen que ser iguales. Muy bien, muchachos, eso significa que el ejercicio ya se resolvió por sí solo. ¿Cómo así, profe? Chequea esto, mira. Acá hay dos triángulos congruentes, ¿ya? Este triángulo que ves acá y este otro que está pegadito. Vamos a mencionarlo. Es el triángulo PDE, congruente con el triángulo PDC. Por el caso triple L, los lados son iguales, mira. BB, dos palitos y un serruchito. Eso indica que este angulito debe ser igual que este ángulo, ¿cierto? Pero como todo vale 108, porque es ángulo interno de un pentágono regular, este sería 54 cada uno. Conclusión, 42 más 54 te da 96. Como tienen que sumar 180, entonces la respuesta es 84 grados sexagesimales. Muy bien. Pregunta 3. Calcular el número de diagonales de un polígono regular si se sabe que las mediatrices de dos lados consecutivos forman un ángulo de 18 grados. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta solamente dos lados consecutivos, cualquiera. Por ejemplo, esta mediatriz corresponde a uno de los lados. Ahora voy a trazar otra mediatriz correspondiente al otro lado. Y este angulito mide 18 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, 18 grados viene a ser la medida del ángulo central. Pero quizás no se aprecia muy bien que es el centro. Puedes hacer esto. Prolonga y calcula este angulito. Como este ángulo vale 90 y este vale 90, entonces hasta ahí serían 180. En un cuadrilátero la suma de los ángulos te da ¿cuánto? Claro, 360. Por lo tanto, este vale 162 y este valdría 18. Pero ¿quién es 18 grados? Es la medida exactamente del ángulo exterior. Muy bien, vamos a la resolución. Piden en el ejercicio dt, número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Falta calcular n, ¿de acuerdo? Pero tenemos acá, en la resolución del ejercicio, hemos notado que este 18 grados que aparece acá viene a ser la medida del ángulo externo, que vale 360 sobre el número de lados. Y este externo vale 18. Haciendo las operaciones al ojo, n tendría que ser ¿cuánto? 20. ¿Ya? Entonces, finalmente, luego, me piden dt. dt significa número de diagonales. 20
multiplicado por 20 menos 3, 17, y todo esto dividido sobre 2. Y la respuesta, número de diagonales, viene a ser ¿cuánto? 170. Muy bien, jóvenes. Pregunta número 4. Dada la figura, se observa un ángulo de 60 y 4 angulitos de medidas alfa, beta, teta, omega. Calcule justamente la suma de ellos, ¿ya? Lo coloco aquí, piden en el ejercicio la suma de alfa más beta más teta más omega. Muy bien. ¿Y cómo resolvemos este ejercicio? El método que se va a emplear es un método llamado método de triángulo. Consiste en prolongar estos segmentitos que ves acá y tomar 2 puntos cualesquiera y hacer un trazo. ¿Para qué? Justamente para formar dicho triángulo. En este caso voy a poner un triángulo cualquiera, ABC. ¿Ya? Simplemente eso. Y en el triángulo ABC emplea el teorema de que la suma de las medidas de los ángulos internos equivale a 180. Entonces, en la resolución tenemos lo siguiente, ¿ya? En el triángulo ABC, M más N más 60 equivale exactamente a 180. Con esto concluyes que M más N equivale a ¿cuánto? 120. Pero nótese que aquí tenemos un polígono. Esta parte que estoy pintando en su región, hay un polígono que lo encierra, ¿ya? Y acá colocamos el número de lados del polígono. ¿Cuánto es eso? 6. Entonces, sabemos, por teoría, que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados por n menos 2. Para cualquier polígono convexo. Sumemos entonces sus ángulos internos. M más N, a eso le agregas alfa, beta, teta, omega. Como N vale 6, 6 menos 2, 4. 4 por 180, 720 grados. Además, tienes como dato que M más N, ¿cuánto mide? ¿Cuánto suma? 120, ¿sí o no? Por lo tanto, la suma de alfa más beta más teta más omega te da exactamente la diferencia. 720 menos 120, la respuesta viene a ser 600 grados, ¿ya? 600 grados sexagesimal. Pregunta número 5. Calcular el perímetro de un hexágono equiángulo A, B, C, D, E, F. Si tenemos como dato AB7, BC3, CD5. Además que F mide 4. ¿Ya? Hay que hallar el perímetro. Entonces, piden el ejercicio, piden el perímetro. Y tú bien sabes que solamente te falta la medida de AF y de ED. Pero el hexágono es equiángulo. Entonces, si el hexágono es equiángulo, tiene una formulita para hallar su ángulo interno.
que es 180 grados por n menos 2 sobre n. Como n vale 6, porque este es un polígono hexágono equiángulo, al reemplazar, aunque ya hicimos en la teoría también, reemplaza y te sale 120 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar 120 grados como la medida de cada ángulo interno del hexágono equiángulo. ¿Y cuál es la técnica para resolver esto? Es simplemente prolongar los lados para formar un triángulo muy, pero muy conocido. ¿Ya? Fíjate, estoy prolongando los lados y obsérvese que se va a formar un triangulito. ¿Ya? Vamos a suponer que se forme el triángulo PQR. Entonces, cada angulito vendría a ser 60, el suplemento de 120. ¿Y cuál es la conclusión a que llegas? Que el ángulo P mide 60, el Q mide 60 y el R mide 60. En las esquinas se han formado triángulos equiláteros. Coloca los lados 7, 7, 5, 5 y 4, 4. Como tú entenderás, el lado del hexágono, por ejemplo, QR, se conoce el valor. ¿Cuánto vale? Vale 15. ¿Ya? Entonces, para que esto sea 15 PQ, le está faltando ¿cuánto? 4. Para que PR sea 15, está faltando ¿cuánto? 6. Por lo tanto, si piden el perímetro, solamente tienes que sumar los lados. ¿Ya? Entonces, el perímetro es igual, sumemos, 10, 15, 21, 29. Ese viene a ser el perímetro del hexágono. Bien, jóvenes, la pregunta número 6. Esta es la pregunta número 6. En la figura tenemos a un pentágono convexo, dos ángulos rectos y los demás miden alfa. ¿Ya? BC4, CD, BC4, AB vale 6 y AB vale 7 raíz de 3. Te pide la razón entre DE y CD. Primer paso para resolver este ejercicio es encontrar el valor de alfa. Y alfa lo vas a obtener de esta forma. Suma de los ángulos internos equivale a 180 grados por n menos 2. Como el polígono tiene 5 lados, reemplaza. Suma de ángulos internos, 90 más 90, 180. Eso le agregas 3 alfa. Como n vale 5, 5 menos 2 es 3. 3 por 180, 540. De ahí obtienes 3 alfa, 360. Concluyes que alfa vale 120 grados. Y como alfa vale 120 grados, es fácil trabajar con el suplemento de 60, ¿no? Para eso, prolonga AB, prolonga ED, y desde C trazas una paralela a E, que de hecho es 90 grados acá. ¿Ya?
Por lo tanto, este sería 60 grados, ya que alfa vale 120, 30, 60 y 30. Muy bien. Este triangulito es notable. El cateto opuesto a 30 mide 2. Opuesto a 60, 2 raíz de 3. También aquí, como todo esto vale 7 raíz de 3, y este vale 2 raíz de 3, este sería 5 raíz de 3. Este triángulo también es notable. Nótese que esto vale 5, y eso sería ¿cuánto? 10. Muy bien. Como esta línea vale 8, esta tiene que ser también ¿cuánto? 8. Así que esto sería ¿cuánto? 3. ¿Ya? Y ahora lo que te piden es, luego D dividido sobre CD, como D vale 3 y este es 10, y la respuesta está en decimal, la clave es 0,3. Esa viene a ser la respuesta del problema 6. Pregunta número 7. En un icoságono regular, estamos hablando para un n igual a 20, los vértices son A, B, C, D, E, F y así sucesivamente. Las prolongaciones de AB y ED se cortan en P. Entonces prolongamos AB y prolongamos ED y justo se van a cortar en la letra que indica P. ¿Ya? Listo. Te piden calcular el ángulo BPD. ¿Cuánto mide este angulito que está acá? La región interna al icoságono lo estoy pintando. Este es un icoságono regular. Entonces, lo que tengo que hacer acá, es calcular su ángulo externo. ¿Sí o no? Ya sabemos cómo calcular. Entonces, en la resolución del ejercicio, empiezas con el ángulo externo. Vale 360 grados sobre el número de lados. Como n es 20, sería 360 entre 20. Entonces, el ángulo externo vale ¿cuánto? 18. Y lo colocamos acá, 18, un ángulo externo. Este también es 18. ¿Y cuánto valdría su ángulo interno? El suplemento de 18, lo cual sería 162. Ahí está. ¿Ya? Entonces, solo tengo que resolver el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Por el boomerang, 162 es X más 18 más 18, 36. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta del ejercicio sería, muy bien, sería entonces 126 grados. Y esa es la solución del problema número 7. Pregunta número 8. Calcular la medida del menor ángulo interior de un octógono convexo, donde la medida de sus ángulos internos forma una progresión aritmética de razón 10. Bien,
Vamos a suponer que uno de los ángulos internos mira X y tengo que aumentar la razón en 10. Entonces sería X más 10, X más 20, X más 30. Pero también podría restarle 10 y sigue estando en progresión aritmética. X menos 10, X menos 20, X menos 30. Y acá podría poner X menos 40 o poner X más 40. Eso depende de la elección de ustedes. Voy a poner X más 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo que te piden a ti en el ejercicio es la medida del menor ángulo. Te piden medida del ángulo menor. ¿Y quién es la medida del menor? Obviamente, X menos 30. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Ya? Fórmula. En la resolución del ejercicio, tienes que considerar que la suma de los ángulos internos vale 180 grados por n menos 2. Ahora, si tú sumas todos los ángulos internos, te darás cuenta que hay 8x. Menos 30 se va con más 30, menos 20 con más 20, menos 10 con 10, te queda con 40. Y esto es igual a 180. Como n vale 8, o sea, un octógono, ya que tendrías 8 menos 2, 6. ¿De acuerdo? Sacando la mitad, 4x más 20, y te da 540. Resolviendo, 520 entre 4, resulta que x te sale 30, pero esa no es la respuesta, ¿ya? La medida del ángulo menor es x menos 30, 130 menos 30, la respuesta sería 100 grados sexagesimales. Pregunta 9. ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo en el cual su número de diagonales excede en 8 al número de diagonales de otro polígono convexo que tiene un lado menos? Bien, vamos a plantear lo siguiente. A ver. N viene a ser el número de lados de un cierto polígono. Pero acá tenemos otro polígono que tiene un lado menos. Entonces, n menos 1 me representa el número de lados de otro polígono. Este vamos a ponerle el primer polígono y este es el segundo polígono. Para todos los casos, la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Obviamente que n es el número de lados. Esto me representa el número total de diagonales, dt, pero con n lados. Si yo quiero n menos 1, en vez de n coloco n menos 1 nada. Entonces, se plantea ¿qué cosa se plantea? El dato del problema. ¿Por qué pongo un menos? Porque justamente la diferencia, ¿no?, del número de diagonales es 8. Es obvio que n va a tener mayor número de diagonales, por lo tanto sería n por n menos 3 sobre 2 con el número de diagonales del polígono de n menos 1 lados. En vez de n coloco n menos 1.
n menos 1 menos 3. Todo sobre 2. Dice aquí, este número de lados excede al otro, o sea, este número de diagonales excede al número de diagonales de este polígono en 8. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que resolverlo, ¿no? Y acá definitivamente el 2 pasa a multiplicar al 8. Y a ti lo que te piden es n, que es el número de lados del polígono. ¿Ya? Multipliquemos acá. N cuadrado menos 3n menos, multiplicarías n menos 1 por n menos 4. Seguimos resolviendo. N cuadrado menos 3n menos, paréntesis, n cuadrado menos 5n más 4. Todo esto vale 16. Y de acá observas que se va el n cuadrado. Solo te queda menos 3n más 5n menos 4 igual a 16. ¿Ya? Entonces aquí concluyes, ¿ya? N. Y n te va a salir exactamente 10. Y esa es la respuesta, porque te están pidiendo en el ejercicio, ¿ya? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Y el polígono tiene 10 lados. Pregunta 10. Los ángulos internos de un pentágono convexo se encuentran en proyección aritmética. Calcule el máximo valor entero de la razón. Bien, los ángulos internos miden X. Como están en proyección aritmética, pueden aumentar o disminuir. O sea, X más R, X más 2R. Y si disminuyes, estos siguen estando en proyección aritmética. Aquí lo que te piden es el máximo valor entero de la razón. Voy a poner acá entonces, piden R máximo, siendo R la razón aritmética. ¿Ya? ¿Cómo resolver este ejercicio? Primero, tenemos que plantear la suma de los ángulos internos. Vale 180 por n menos 2. Como es un pentágono, porque n vale 5, diremos acá, suma todo esto, date cuenta que se cancela menos 2r y r, te queda 5x. 180 grados. Como n es 5, 5 menos 2 es 3. De aquí se concluye que x vale ¿cuánto? 108 grados. Pero te piden a ti el máximo valor entero de la razón. Entonces, este angulito que ustedes ven acá es un ángulo que se aproxima a 180. ¿Por qué? Porque este 108 le vas a sumar 2 veces la razón, pero este ángulo debe ser menos que 180. Entonces luego plantea lo siguiente, x más 2r debe ser menor que 180. Y reemplazas, en vez de x pones 108, más 2r es menor que 180. ¿De ahí qué concluyes? Bueno, para este lado seguimos, ¿ya? 2r es menor que 72, r menor que 36, por lo tanto, el r máximo, el máximo valor de la razón, tendría que ser 35. Problema número 11. En un polígono regular A, B, C, D, E y así sucesivamente, que tiene n lados, ¿ya?
colocamos acá polígono de n lados. Te dan el valor del ángulo ACE que mide 140. Trazamos entonces la diagonal y esta otra diagonal y el angulito de acá viene a ser 140 grados. Calcula el número de diagonales. Piden el DT. ¿Qué cosa es DT? Número total de diagonales. Fórmula n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué indica esto? Que tienes que calcular cuántos lados tiene el polígono. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para eso, te están indicando que el polígono es regular. Si es regular, todos los lados tienen que tener la misma medida. Todos los lados. ¿De acuerdo? Además, sus ángulos internos tienen que ser iguales. Así como también sus ángulos externos. Ahora bien, lo que se trata es de calcular n, pero n está relacionado con el ángulo externo. Obsérvese que este triángulo que ves aquí es congruente con esta. ¿Quieres saber por qué caso? Date cuenta que es un caso muy conocido. Es el caso LAL. ¿Te diste cuenta o no? El triangulito ABC es congruente con el triángulo CDE. Por el caso lado-ángulo-lado. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí alfa, porque son congruentes, aquí también alfa y alfa. Ahora, trabajemos con el ángulo externo, que es muy, pero muy importante. Prolongo AB, ¿de acuerdo? Y me doy con la sorpresa que este angulito, ¿cuánto debe medir? Exacto, 2 alfa. ¿Y qué es 2 alfa? 2 alfa es la medida del ángulo externo. Eso quiere decir que si yo prolongo BC, tendría este ángulo 2 alfa, porque es un ángulo externo. ¿Te diste cuenta, no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto suman todos estos ángulos que están en la recta BC? 180. Entonces, se observa que alfa más 140 más alfa más 2 alfa te da ¿cuánto? 180. Quiere decir que 4 alfa es 40, entonces alfa es 20. Pero nosotros sabemos que el ángulo externo, ¿cuánto es? El ángulo externo es 40 grados y equivale a 360 sobre n. ¿Y de aquí qué concluyes? Muy bien, que n vale, ahí lo tienes, ¿ya? N vale 9. Y luego, ¿sí? ¿Está bien? Correcto. Y entonces, como alfa vale 10, el ángulo externo sería 20 grados. Y luego el ángulo externo 20 sería 360 entre n, y de ahí concluyes que n vale 18. ¿Y cómo vas a calcular el número de diagonales totales? Bueno, las diagonales totales se calcula reemplazando aquí n 18. Tendrías 18
multiplicado por 15 y todo dividido sobre 2. Entonces la conclusión es que el número de diagonales vendría a ser 18 por 15 entre 2, saldría 135. Y esa es la solución del ejercicio. Bueno, en la pregunta número 12. Tenemos ahí un par de pentágonos regulares A, B, C, D, E, perdón, A, B, C, D, E, y el otro es D, F, G, H, I. Muy bien. Te piden calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa lo voy a determinar trazando estos dos segmentos. FE y CI. Este es el angulito que te están pidiendo calcular, llamado alfa. Para determinar la solución del ejercicio, como son pentágonos regulares y son diferentes, a este lado le voy a llamar A y esto también será A, que forma un ángulo, como ustedes ya saben, el ángulo interno de un pentágono regular es 108. Por eso que este vale 108. El otro pentágono de este lado vale B, este lado es B, y así sucesivamente. Pero el ángulo no va a cambiar, como sigue siendo pentágono, pero más grande, y esto sería 108. Muy bien. Y a este angulito que está acá común le voy a llamar teta. Y ahí obsérvese dos triángulos congruentes. ¿Ya? Acá piden en el ejercicio el valor de alfa. ¿Ya? Entonces, como esta parte de acá no se va a considerar, lo borramos para la resolución. ¿Ya? Mira, observa que en la resolución que estoy afirmando hay dos triángulos congruentes. ¿Cuáles son? El triángulo EDF es congruente al triángulo CDI. Por el caso LAL. ¿Cómo así? Expliquemos, a ver. EDF es este. EDF. A lado, 108 más teta, y B el otro lado. El otro triángulo CDI es A, 108 más teta, y B. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Concluyamos en lo siguiente. Mira, este angulito de acá le voy a llamar beta. En el triángulo CDI, a B se le opone beta. Y en el triángulo EDF, a B se le opone beta. Y entonces, observas algo curioso, ¿no? Miren, este puntito le voy a llamar T. ¿De acuerdo? Y vamos a dibujar una figurita que se llama corbatita. Esta corbatita va a permitir resolver el ejercicio. Miren esta corbatita formada por C, T, E y D. ¿Ya? El ángulo CDE es 108. Y el ángulo E está formado por beta. Como también el ángulo de aquí, en el vértice C hay un beta.
Entonces, es obvio que este angulito tiene que ser igual que acá, 108. Y si prolongamos ET, te encontrarás que este angulito es justamente la incógnita, que es alfa. Y el suplemento de 108, la conclusión es que vale ¿cuánto? Muy bien, 72 grados.